hoy es la determinación tributaria. Vamos a acompañar este contexto con un caso práctico. El día de hoy les presento el índice de contenidos que nosotros vamos a topar. Como primer punto tenemos la presentación del caso en general para que ustedes entren en el contexto y se puedan empapar de lo que nosotros vamos a exponer. La segunda es el análisis del escenario pre-COVID. Vamos a topar un tercer punto que es el requerimiento de información como tal del SRI. El cuarto va a ser un análisis del escenario durante el COVID y el quinto va a ser un escenario post-COVID. Empezamos. Tenemos que la empresa cuenta con un domicilio fiscal en Morona, Santiago. El SRI, con fecha 29 de octubre del año 2019, emitió y le notificó con la orden de determinación tributaria, mediante la cual se dio inicio a un proceso de determinación de la obligación tributaria por concepto del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2018, como muestra el punto 3. Vemos que el SRI, haciendo caso de su facultad determinadora, le ha solicitado al contribuyente que para el caso expuesto le llamaremos empresa por seguridad, que presente toda la información concerniente a la declaración del impuesto a la renta del año 2018. Esta solicitud se la realiza amparada en el artículo 96, numeral 3 del Código Tributario. Esto nos indica que el caso que nos encontramos analizando es el hecho que es precisamente la obligación tributaria cumplida por el contribuyente, que en este caso es el impuesto a la renta declarado en abril del 2019, correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Vemos también que el Servicio de Rentas Internas, en su ley de creación, en el artículo 9, nos indica que las facultades de la administración tributaria es designar a los contribuyentes o a quien represente cualquier otro tipo de documentación o información vinculada a la determinación. Por ejemplo, si el contribuyente, no importa que no encuentre diferencias del SRI, el SRI tiene la facultad de pedirte información acerca de cualquier declaración o de cualquier impuesto que ellos necesiten revisar. No hace falta que encuentren una discrepancia. Entonces, esto nos indica que la administración tributaria, según la ley, como les contaba, tiene derecho a pedirnos el descargo de todo. Entonces, también vemos que como concepto se entiende que como determinación tributaria al acto conjunto de actos provenientes de sujetos pasivos emanados de la administración tributaria, encargados de establecer la existencia de un hecho generador de la base imponible y la cuantía del tributo. Esto lo podemos encontrar, como muestran las diapositivas, en el artículo 87. En esta diapositiva en general mostramos la relación de los artículos con la determinación y el sujeto pasivo como tal al final. A continuación, mi compañero empezará con el análisis del escenario pre-COVID. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Análisis del escenario pre-COVID. Nos vamos a respaldar en el artículo 87, que nos establece que el Servicio de Rentas Internas tiene la facultad y la obligación de pedir toda la información y requerimientos para el cumplimiento de la determinación tributaria. Nos quiere decir que la Administración Tributaria va a analizar el cumplimiento tributario y verificar que la base imponible del impuesto a la renta declarado en el año 2018. Perdón, Gaby Lizano, las diapositivas se fueron de la pantalla, ¿me puedes dar viendo, por favor? Gaby. Creo que no está. Sí está. Ahí está. Date viendo porque se nos dañó. Perdón, Gaby Cetre, por interrumpirte, pero no habían las diapositivas en la... Ya, listo. Ahí está. Muchísimas gracias. Continuemos, por favor. Ya. Análisis del escenario pre-COVID. Nos vamos a respaldar en el artículo 87 del Código Tributario, que nos establece que el Servicio de Rentas Internas tiene la facultad y la obligación de pedirme toda la información y requerimientos para el cumplimiento de la determinación tributaria. Nos quiere decir que la Administración Tributaria va a analizar el cumplimiento tributario y verificar que la base imponible del impuesto a la renta declarado en el año 2018 es la correcta, la cual va a aplicar sus técnicas y procedimientos de auditoría y llevar a cabo el mandato legal de fiscalizar el cumplimiento tributario del contribuyente, en este caso la empresa.
aplicación del servicio de rentas internas, el SDI está en la obligación de pedirme toda la información que requiera para el cumplimiento del proceso, y el motivo es para la fiscalización o determinación tributaria, para evitar la evasión, por lo cual con este proceso el sujeto activo pretende verificarme el correcto y oportuno cumplimiento de mis obligaciones tributarias, en este caso de la base imponible del impuesto declarado en el año 2018. Es un caso de determinación tributaria directa, porque se hará en base a la declaración y la contabilidad del sujeto pasivo, así como sobre la base de los documentos, datos, informes que se obtengan de los responsables o de terceros, siempre que con tales fuentes de información sea posible llegar a conclusiones más o menos exactas de la renta percibida por el sujeto pasivo. Requerimientos de la información, cómo se receptaba la documentación, los plazos de presentación de la información y los lineamientos que se deben de considerar para la entrega de la información. Nos vamos a respaldar en el artículo 260 del Reglamento para la aplicación del Código Tributario Interno. Para la presentación de la información, en este caso, como la empresa está ubicada en la provincia de Morona, Santiago, el director provincial del Servicio de Rentas Internas dispondrá el proceso de determinación tributaria, para lo cual emitirá la correspondiente orden de determinación con la que se me notificará. Esta documentación debe de ser entregada de manera impresa o en medios magnéticos. La documentación tendrá que ser entregada dentro de los plazos señalados por la autoridad tributaria y deberá estar debidamente certificada por el sujeto pasivo. Se entregará de manera presencial en la Secretaría Provincial de Morona, Santiago, la cual información debe de ser entregada de manera física o digital, y en el momento de la recepción de la documentación se efectuará un acta, la cual será firmada en 2 ejemplares, tanto por el funcionario responsable del proceso como por el sujeto pasivo. Los lineamientos que se deben de considerar para la entrega de la información son los siguientes: lugar de recepción de la información, tipo de documentos digitales, medios para ingresar la información digital, carta de certificación, responsabilidad de la información digital, código único para cada documento digital, validación en la información digital e ingreso de la documentación física. A continuación, mi compañera. Alguien está levantando la mano, no sé si le pueden atender. Era el compañero que habló hace un ratito, profe, creo que se le quedó la mano levantada. Se ha de ver cansado con el brazo, dígale que baje. Gracias, compañero. Buenos días, compañero, buenos días. El requerimiento de información para el proceso de determinación tributaria que analizamos en el pre-COVID fue lo siguiente: escrituras de constitución, escrituras de aumento de capital, reforma de estatutos, actas de las juntas generales de los socios emitidas en el año 2018, principales contratos suscritos con clientes, proveedores y acreedores durante el ejercicio fiscal 2018 en formato PDF y en formato Excel, plan de cuentas del año 2018, balance de comprobación de la compañía a 31 de diciembre del 2017 y del 2018, balanza general y el estado de resultados del año 2018. Se requiere también un esquema de unificación de cuentas contables, sobre el cual la compañía efectuó el registro de la declaración original de impuesto a la renta para el año 2018. En el mismo se debe detallar las cuentas contables casillero al máximo detalle, como el ejemplo que se muestra a continuación. Adicionalmente, se debe presentar la composición contable de los gastos no deducibles locales en formato Excel en el siguiente formato que se muestra. El detalle del cálculo del anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado, el detalle de los comprobantes de retención en la fuente emitidos a favor del sujeto pasivo en el año 2018 formato de Excel en el siguiente formato que se muestra. Le pregunto algo, le interrumpo un ratito. En el 18 tanto como en el 20 se hicieron algunos ajustes a los gastos no deducibles con el objeto de que sea mayor
la utilidad o la ganancia para la declaración del impuesto o se mantienen los mismos? Entre esos, deme unos 2 o 3 ejemplos de gastos no deducibles contables. Se mantienen los mismos del año 2018 al 2020. Ya, unos 2 ejemplos de no deducibles. O sea que no, a esos no intervienen como gasto propiamente, sino, dice, por eso dice gastos no deducibles. Explíqueme eso, por favor. Los que no son deducibles son los que con los que uno se puede ahorrar. La parte de lo que son impuestos, recaudación de la empresa. Ya, pero hay 2 palabras, deducibles y no deducibles. ¿Cuáles son los deducibles y cuáles son los no deducibles? Pero eso tiene que ver con impuesto a la renta, por eso le pregunto. Y están en la determinación tributaria de este caso. Son el alquiler de bienes de ingeniero, los gastos por retribuciones a socios, gastos de vehículos asignados a actividades de dirección o ventas y transporte. También gastos por aguinaldos y bonificaciones. No, anda nomás, papá, si necesitas. Tranquilo. Estipulo a los trabajadores. Aquellos que son fuera de... Eso es lo que se gana. Sí. Fuera de los beneficios sociales. Aquellos que son... Los gatos al poder. Por compensación, por regalo, por esfuerzo realizado. Es decir, todos los elementos que aparentemente le entregan al trabajador que está fuera de rol. A eso se refiere, ¿no? Sí. Bueno, continúe, gracias. Ya. En el detalle del cálculo del anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado, dicen los detalles comprobantes de retención en la fuente emitidos a favor del sujeto pasivo en el año 2018 en formato de Excel en el siguiente formato que se muestra. ¿Ya? Asimismo, un detalle total de ventas del ejercicio fiscal 2018 que respalde los valores registrados en las casillas 6005, 6007, 6115 y 6133. De acuerdo al siguiente formato, estas son las es mi exposición. Necesitamos que se consideren para la presentación de información a la administración tributaria. Lo que corresponde al sistema informático en la parte contable en formato Excel, delimitado por país. Las tablas correspondientes a la contabilidad de la empresa que se detallan a continuación son plan de cuentas, tabla de cabecera de diarios contables, tabla de detalles de diarios contables, tabla de tipos de documentos de la contabilidad, se incluirán los saldos iniciales del 2018. Qué importante para ustedes esto, ¿no? Importante para ustedes para que vayan ya conociendo realmente la contabilidad que está en sus manos en perfeccionarle y hacerle en forma digital o automática. Qué bueno, siga. Así como las ventas en formato Excel, tabla de cabecera de ventas, tabla de detalle de ventas, tabla de listado de productos, tabla de clientes, tabla de tipo de comprobantes emitidos en la parte de ventas. Y de igual manera las compras y gastos en formato Excel, tablas de cabecera, compras o gastos, tabla de detalles, compras o gastos, tabla de proveedores, tabla de tipos de comprobantes. Eso es una auditoría ya. Ajá. Adicionalmente a esta información solicitada se debe incluir un diccionario de datos que incluya nombre, campo, descripción y tipo de datos que estamos presentando. También se debe entregar un archivo Word, las capturas de pantalla de las consultas realizadas en el sistema contable. Por último, un ejemplo del print de pantalla de cómo debemos enviar. A continuación, mi compañero. Muy bien. Buenos días, ingeniero, y buenos días, compañeros. Les voy a realizar un análisis durante el escenario COVID. Al momento de iniciar un estado de excepción en el Ecuador, las formas de presentación de información a la administración tributaria
cambiaron, ya que dentro de las medidas de la fiscalidad de la excepción se contemplaba una suspensión de plazos de los procedimientos administrativos. En nuestro caso, la Administración Tributaria nos concedió 12 días hábiles para la presentación de la información antes mencionada. Las condiciones de trabajo por parte de la empresa fueron que se realizó a través de la modalidad de teletrabajo, para lo cual se utilizaron medios tecnológicos para dar seguimiento a las actividades de la empresa. Cuénteme ustedes, ya en Morona, Santiago, si tienen un manejo suficiente y amplio del teletrabajo, o todavía tienen dificultades de conexión. En ese sentido, profe, sí tenían un poco de dificultad todavía, más en el tema del teletrabajo, porque como quiera en los lugares industriales o donde hay algún tipo de comercio, pero o sea que sea bastante, si hay internet fijo y tranquilo, pero hay sectores en donde se complica un poco. Pero de todas maneras, en este caso, las personas que se encargaban de la parte operativa y de supervisión, que eran los que más necesitaban utilizar el internet durante el trabajo en esta empresa, entonces ellos sí tenían acceso. Entonces yo digo por los tiempos, que a pesar de estar durante el COVID, pero siempre deben cumplir tiempos dentro del tiempo de excepción. Por eso le preguntaba. Claro. Bueno, continúa. También se realizaron jornadas especiales de trabajo. De acuerdo a las disposiciones de la empresa, se lo hizo por turnos. Y se pudo verificar la dificultad que se tuvo de acceso a la información física. Claro. Bye. Fue necesaria una colaboración mutua, ya que por parte de la Administración Tributaria no se podían emitir las notificaciones físicas de los requerimientos iniciales. El SRI también se encontraba bajo las disposiciones del COE Nacional, lo que retrasó el proceso de revisión del requerimiento inicial, así como de los alcances necesarios para el caso analizado. Pese a las limitaciones de información en la Secretaría Regional, se continúa enviando la información de manera digital por correo electrónico. Esto con la finalidad de no acogernos a la suspensión de plazos, sino de colaborar efectivamente con el SRI para que el proceso siga su curso y así poder entregar a la Administración Tributaria la información que nos solicitaban, para dejar constancia de nuestra operación como empresa con el proceso de determinación analizado y no llegar a un proceso sancionador. A continuación, mi compañero. Buenos días, compañeros. Buenos días, profe. ¿Cómo está? En mi caso, les voy a hacer el análisis del escenario post-COVID. Ya ha llegado el primer día post-COVID, ya que cambió el semáforo. Entonces, en este caso, cuando el estado de excepción estaba declarado y todavía no se daba el cambio de semáforo, la empresa se encontraba en la posibilidad de seguir entregando información pese al estado de excepción, ya que cuenta con la contabilidad de esta empresa, está alojada en un servidor. Entonces de este servidor fue muy factible poder todavía obtener reportes que la Administración Tributaria los necesitaba en formato Excel, ya que son para objeto de análisis. Como acotación al tema de quién es el que nos emite el proceso de determinación, esto se encuentra a cargo del Departamento de Auditoría Tributaria del SRI. Ellos son los que... Steven, o sea que Auditoría Tributaria quiere que ustedes le transformen o le adecúen a la información a como ellos quieren. Ajá, exacto, profe, porque ellos ya tienen formatos establecidos en el SRI para realizar los procesos de determinación, sobre todo de impuestos a la renta, porque como usted sabe, o sea, cuando es un proceso de determinación al impuesto a la renta, ellos técnicamente me están preguntando todo, o sea, mis ingresos, mis costos, todo mi giro del negocio y todo lo que eso represente para haber llegado a la base imponible que llegué. Y quieren tener evidencia de todo.
Por supuesto, claro. Es que esa es una de las maneras, creo yo, que usa auditoría para poder también cerciorarse de que existe, ¿no? La empresa, de que en realidad están haciendo lo que dicen que hacen y que no se trata de un negocio fantasma o de lavado de dinero. Y una cosa más, entonces, que el papel de los contadores, ustedes que están en ese rango, tiene que ser, la recaudación de la información tiene que ser sostenida hasta en lo máximo y en lo mínimo para poder demostrar desde el momento que sucede la transacción hasta 7 años después. Precisamente, profe, o sea, en este momento el proceso de determinación continúa, entonces claro que posteriormente se evidenció un cambio al semáforo amarillo, con lo que el SRI ya pudo enviar las notificaciones oficiales de los requerimientos que daban alcance al proceso, porque el proceso empezó el año anterior, del 2018, pero ya el requerimiento segundo de información, porque ellos te hacen un primer requerimiento y a partir de eso te dan varios alcances a ese requerimiento. Ya, o sea, eso ya es, ellos van sacando muestras y todo el tema para ir continuando con el tema de la auditoría. Entonces te envían los formatos en los que tienes que armar las tablas, toda esa parte. Respetando el tiempo COVID. Claro, era eso precisamente, porque ya luego de que, o sea, la administración tributaria pasó al semáforo amarillo, ya nos llegaron los requerimientos completos. Entonces, mientras todavía, o sea, no nos llegaba la información del requerimiento oficial, nosotros estábamos mandándole por correo al auditor la información que bueno, en este caso era auditora. A la auditora se le estaba enviando toda la información que se le podía enviar de manera digital, o sea, diarios contables, mayores de cuentas, cosas así que ella también necesitaba del requerimiento, porque ella sí tenía el requerimiento, pero ellos no nos podían enviar el requerimiento por correo, sino que de ese tipo de cosas siempre se hace la entrega oficial mediante una carta. Entonces siempre te llega en un sobre sellado la carta del SRI. Qué bueno, ¿no? O sea, este tiempo COVID sirvió para que los contadores sepan cuál es propiamente su trabajo y de cierta manera decir en extremo hasta que atesoren su evidencia fuente de la contabilidad. Sí, bueno. Claro, profe. Sí, y de ahí, bueno, ya se pudo tener la notificación oficial del alcance al requerimiento y ya pudimos seguir preparando toda la información. Actualmente la empresa continúa con el proceso de determinación y la documentación adicional que le han solicitado ya tiene que ver con cosas específicas, ¿no? O sea, mayores contables en específico, detalles de gastos no deducibles para determinar que en realidad estos son gastos no deducibles y todos estos temas, ¿no? que se pueden dar para, o que usualmente suelen usar algún tipo de contadores para bajar la base imponible y pagar menos impuestos. Entonces, dígame. O sea que ustedes están fuera ustedes han de estar estudiando sistematización contable en el 7º nivel, o ya pasaron. No, sí estamos sistematización contable, profe. Ahí sí tiene que ver todo esto, o tienen ustedes la sustentación científica básica como para poder enfrentar estos elementos de la determinación tributaria. Bueno, en este caso me parece que la empresa lo tomó bastante bien, porque en realidad era una empresa que venía operando ya algún tiempo y no había tenido ningún requerimiento de este tipo por parte de la administración tributaria. Entonces me parece incluso sano que una vez al menos en la vida de cada empresa el SRI revise qué es lo que la empresa está haciendo y si en realidad hace lo que dice que hace. Claro, bueno, continúa, importante sus aseveraciones. Claro, entonces estos requerimientos son enviados oficialmente y actualmente ya están llegando a las oficinas del contribuyente. En este caso el domicilio fiscal de ellos, el principal, lo tenían en Macas, entonces por eso les sigue llegando la información allá. Y todo requerimiento de información obviamente lo presentan en la Secretaría Regional de Macas.
Entonces, todos los documentos se entregan firmados electrónicamente. Sin embargo, el SRI también te hace requerimientos de descargos de información física, como le decía, para corroborar hasta la última instancia que existe el hecho generador. Es decir, que nosotros estamos dedicados a lo que en realidad hemos puesto en nuestro objeto social. Y también, o sea, más allá de eso, determinar que existe alguna actividad económica lícita que está generando el giro del negocio de la empresa. Entonces, sí ha sido necesario ir a la oficina a conseguir la información, en este caso de facturas, notas de crédito, notas de venta, que muchas veces son físicas y se dificulta la obtención de esta información. Pero... Y allá más todo de haber bastante físicas antes que electrónicas, ¿no? Por supuesto, claro, profe. Sí, la mayoría de facturación allá, porque la empresa mantiene una política de también consumir las cosas que tenga que consumir localmente. Eso también da trabajo, ¿no? Entonces, claro, profe, o sea, la mayoría de la facturación que esta empresa recibía era física, o sea, es física, es la facturación que ellos reciben es física. Entonces, de ley necesitaban acudir a la oficina para poder gestionar este requerimiento. Entonces, por ahí se dificulta un poco, pero en vista de la colaboración que ha existido con la administración tributaria, en este caso con el auditor que lleva el caso, él ha recibido información por anticipado en su mail y únicamente ha quedado pendiente lo que era la parte de los documentos escaneados y todos estos temas que ya eran directamente de la oficina. Entonces, por esa razón, eso ya quedó para estos días, que ya son los primeros días, se podría decir post-COVID, aunque todavía la enfermedad está allá afuera y hay que tener mucho cuidado, pero no, o sea, no, ahorita ya estamos viviendo el primer día post-COVID en la administración tributaria, podría decirse, porque ya hay procesos que se los hace allá y de todas maneras ya se está trabajando todos los días, entonces ya se está realizando este tema. Como conclusión, yo creo que de aquí en adelante se va a considerar muchísimo el tema de las reuniones presenciales y de las visitas presenciales y de las cosas que se tengan que en realidad hacer presenciales y gastar un tiempo en eso, porque viendo que ahora ya lo podemos hacer todo de manera online, si se trata de reuniones, de estos temas que muchas veces por temas de tiempo ya no se alcanzan a hacer en el mismo día, pues ahora vemos que existen muchas herramientas que nos pueden ayudar a agilizar esos procesos y que no se queden parados, y en la medida de lo posible apoyarnos también en la parte tecnológica para darle seguimiento a estos requerimientos que tarde o temprano como empresa, como contadores, nos va a tocar presentar los descargos de lo que estamos haciendo al SRI. Entonces, y no se olvide usted que después al ser muy corto el plazo, sálvese quien pueda, dice un escritor de la CNN, y él dice: sálvese quien pueda, todas las profesiones, porque ya viene la competencia robótica. Exacto. La competencia robótica, van a trabajar, no sé si los contadores de carne y hueso con los contadores robóticos. ¿Cómo será esa relación o esa interrelación? No, dice en conclusión Oppenheimer, dice que el contador de carne y hueso, por decirlo crudamente, va a ser el que va a tomar las decisiones, las perspectivas y las soluciones futuras. Y el contador robótico se va a encargar de las operaciones rutinarias a velocidades tremendas. Y esas velocidades tienen que ser captadas, leídas e interpretadas por los contadores humanos. ¿Qué le parece? La rutina le deja al robot y usted toma la decisión. Un desarrollo mental increíble. Claro, eso nos va a permitir también tener una visión mucho más amplia de lo que estamos analizando, ¿no? O sea, ya no nos centramos en la parte operativa, sino que más nos dedicamos a tomar decisiones. Y claro, ¿no? Esto también es un poquito
nos impulsa, podría decirse, a tener un buen nivel y sobre todo a intentar especializarnos con alguna maestría porque precisamente, o sea, el hecho de la inclusión tecnológica precisa una reducción de personal humano en las empresas. Entonces, que les mantengan a los contadores robóticos. Exacto, entonces ya no va a hacer falta, como en muchas empresas se maneja, hay un gerente financiero y también hay un contador. En este caso tal vez ya pase a ser uno solo y se complica un poquito, ¿no? También las perspectivas de trabajo. El contador que tome decisiones de presente perspectivas va a ser el contador humano. El otro va a ser un asistente velocímetro a toda marcha, como se dice, pero de las cuestiones rutinarias consistentes. Claro, pero imagínese, profe, ahí los asistentes ya se quedan sin trabajo. Pues. Pero eso, hay entonces todos para que después se tomen el nombre de contadores y no lleguen a ser auxiliar del primer auxiliar. tiene razón, profe. O sea, contadores de veras. Claro, tiene razón, profe. Estas cuestiones les hacen vivir. Estas cuestiones, ese es el reto. Es que así es, profe, sí, de ley, porque termina siendo, como usted dice, el auxiliar del auxiliar del auxiliar. Así es. Para eso están los robóticos. Claro. Bueno, y como finalizar, nuestro ejemplo se trató de una revisión de impuesto a la renta del año 2018 de parte de la administración tributaria. En este caso fue una determinación directa, ya que como las determinaciones pueden ser directas o presuntivas. En este caso directa porque la declaración de impuesto a la renta sí fue realizada en los plazos que tenían para realizarla. Cuando no fue realizada dentro de los plazos, la determinación es presuntiva y en este caso no aplicaría. Y también... Esa presuntiva es de mayor complejidad, ¿no? Porque no hay fuente. Exacto, profe. La presuntiva es ahí sí es cuando precisamente la administración tributaria ha llegado a determinar que existe una presunción de que se encuentra realizando alguna actividad económica y no está tributando de ese tema, profe. Ahora pruebe eso es lo difícil. Claro, exacto, porque obviamente si ya te enteras de eso, lo primero que te pones a hacer es a buscar las cosas que te respalden si es que no has estado llevando tu contabilidad. Si lo has estado haciendo no hay problema, pero si no lo has estado haciendo, por eso es que te piden tan a detalle en el requerimiento las cosas del SRI, te piden las cabeceras de las tablas de ventas, de compras, así. Es para verificar que no te estés inventando algún formato en Excel o alguna cosa, pues para... Ahí sí que da lástima de los contadores, que se han prestado para eso. Así es, profe, sí. Pero bueno, es eso, profe, esperamos que haya sido claro la explicación y no sé si es que existen preguntas para poderlas solventar. El que más preguntado ha sido yo, los otros están calladitos, a ver si es que quiere escuchar algo de los compañeros. ¿Todo bien? ¿No hay ninguna? Gracias por la participación de su grupo 7 a Steven Santillán, Richard Narváez, si está ahí. Richard, ¿sí? Ana Lizano. Aquí estoy, dije presente. Gracias. Nelly Chacha. Pero no le he escuchado a usted, Nelly. No, siempre sobre los requerimientos de información. Ah, ya. O sea, yo dije ya cambió de voz. No. Luisa Cetre. Presente, ingeniero. Muchas gracias. Entonces, están... A ver. Sí. Eso le pedí a Steven. Dígame, profe. A mi plataforma, por favor, que me envíen. Las diapositivas y el video. Sí, por favor. Ok, listo. O sea, le enviamos al correo, profe. ¿A mi correo o a la plataforma? Mejor le envío al correo ya, porque por la plataforma a veces no da el espacio.
Sí, parece que ahora está media, alguna cosa sucede en la plataforma así. No sé. Ya. Por favor, no se olvide, por favor. ¿Ya? Sí, profe, claro, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias y me voy porque tengo las 9 clases con el siguiente curso. Que estén muy bien, felicidades. Gracias, ingeniero, hasta luego. Gracias, ingeniero, hasta luego. Muy bien, hasta luego, Cristian. Chao, Alicia. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. El link. Un favor, no sé si nos puede agregar el grupo para la exposición para el día sábado. Ahorita estoy con el otro grupo esperándome, por favor. Sí, a través de Steven, por favor, si me ayuda, ¿quiere? Por ejemplo, ya me está timbrando, vea. Me envían, por favor, chicos, los que necesiten, me envían su tema y el día que desean exponer para yo mandarle al profesor lo más pronto. Si lo pueden hacer el día de hoy, mucho mejor. Muchas gracias. Steven, Sí, dime. yo te había dicho para el martes 8 el tema de devolución de IVA a adultos mayores. Sí. Pero le escucho al profe que ya hay dos grupos más, que es el grupo 9 y el grupo 2. Entonces ya dijo que esos dos grupos nada más van a exponer. Y entonces mi grupo, que es el 6, ¿en qué quedaría? Chuta, verás, yo de lo que tenía entendido es que tu grupo, que era el 6 y el 9, iban el martes. De ahí del grupo 12, yo no tengo... Déjame revisar si es que tengo algo del grupo 12. El grupo 2 para el sábado 12, no, grupo 12. A ver, déjame ver. El grupo 4 para el 12. No, oye, en verdad no tengo nada. Yo aquí en mi correo, en mi WhatsApp no tengo nada, creo, del grupo 12. Entonces, ¿Alguien aquí presente del grupo 12? tal vez alguien del grupo 2, del grupo 15 tengo, pero no del grupo 12. Entonces para el martes sí quedaría el... Sí, de todas maneras, ahorita le mando al profe y le digo que tu grupo queda para el... Es más, yo sí le mandé, verás, al profe lo tuyo, pero le mandé por WhatsApp y creo que todavía no ha leído. No, sí. Verás, entonces yo ahorita le mando al profe y le digo que tu grupo, el grupo 6... Steven. Ahí está el profe. Profe. Sí, verá, hay un grupo 12, coordinador Alicia Janet Altamirano Benalcázar, dice, pero no me ha dicho cuándo. Ah, ya. Ok. Sí, porque la compañera Denise está preocupada porque el día martes ella quiere hacer su exposición con el grupo 6. Entonces, estaba el grupo 9 y le quería preguntar, profe, si por favor nos puede ayudar poniendo al grupo 9 y al grupo 6 para el martes de esta... Para el martes 8. Para el martes 8, sí, el grupo 6 y el grupo 9. El grupo 12. Y el grupo 12 es para el martes 8. Y había otro grupo también que está para el martes 8, que es el grupo 9. Con coordinadora Natalie Nicole. Ella es del grupo 9. Claro, El pero... grupo 12 para el martes 8 y el grupo 9 para el martes 8. Claro, profe. No, lo que sucede es que Denise ya me había pedido antes que querían hacer el martes 8. Entonces, no sé, o sea, como no me dice... El martes, los otros días mis compañeros no pueden, es el único día, el día martes, en que se puede exponer los 5 chicos. Y profe, otra pregunta, el martes usted ya no tiene su capacitación internacional. A ver, ya tengo la capacitación internacional y buena idea que me da. Déjeme ver en mi correo porque está el calendario. Y ahí sí, claro, tendría que yo de alguna manera buscar cómo lo hacemos. Déjeme ver mi calendario, por favor. Y aquí está el calendario. Porque dije, el calendario tenemos ahora aprendizaje basado en proyectos de ambientes virtuales del viernes. A ver, no. El aprendizaje basado en problemas ambientales virtuales tenemos ahora
sábado 5 a las 18 horas. Y el día y la aplicación del trabajo colaborativo como estrategia de enseñanza de ambientes virtuales de aprendizaje el martes 8. Pero no nos han puesto hora. Entonces eso ha de ser a las 6 de la tarde, pero con ustedes tengo de 8 a 9, ¿no es cierto? El martes. Sí, profe. Ya. Pero si tenemos el martes ya tenemos 2 grupos. ¿Qué hacemos, Steve? A las 8 ya se desocupa eso, porque lo saben, ponen a las 7 a 9, ahí no puedo, pero si me ponen ahora ponen a las 18, entonces el martes hacer a las 18 a 20 horas, entonces justo termino eso y paso con ustedes, pero ya son 2 grupos, y su compañera me dice que es el único día que pueden estar los 5, ¿qué hacemos, Steve? Tal vez podríamos... Fue una participación coordinada entre todos y eso es importante, porque no quisiera yo dar la nota a alguien que de alguna manera o por alguna razón